Me llamo Julián Axat, actualmente soy director general de Acceso a la Justicia de la Procuración General de la Nación y durante muchos años, antes de este cargo, fui defensor penal juvenil en la provincia de Buenos Aires. Y desde ese lugar, ¿qué vinculación o cómo te encontraste con esta ley que venía de la dictadura con respecto al régimen penal juvenil? Sí, yo trabajaba con niños, niñas y adolescentes ante el sistema penal juvenil, era el defensor de pobres y ausentes de ellos. Y bueno, digamos, el decreto ley siempre era la ley sustantiva que, digamos, con la que trabajaban los jueces, los fiscales, y obviamente a mí me tocaba defender, y era la ley que regía la aplicación de penas, ¿no?, luego de un juicio. Claro. ¿Y considerás que genera algún tipo de distorsión o problema para nuestra democracia, digamos, la permanencia de esa ley? Yo creo que sí. El decreto ley tiene... El decreto ley 2278 tiene dos problemas gravísimos, a mi entender, que a mí me generaban como defensor un problema desde la disminución de la defensa de los adolescentes, un menoscabo al derecho de defensa, que tenía que ver con dos situaciones. La primera, respecto de las personas no punibles, es decir, niños menores a 16 años, que muchas veces me tocaba defenderlos y eran chicos que no estaban en condiciones de conocer, de exigibilidad del derecho, de conocer, de culpabilidad, de conocer por qué se estaban ahí sentados como imputados, porque no lo eran objetos de tutela de jueces que a través de este decreto los ponían a disposición penal y directamente eran institucionalizados, chicos de 10, 9, 12, 13, 14 y 15 años, que por aplicación inmediata de este decreto eran depositados en el sistema carcelario, conforme al artículo 1 y 2 del decreto, por situación irregular, o sea, chicos que estaban en situación de pobreza, en situación de calle, o que su familia, de acuerdo al juez, no eran continentes, o de los trabajadores sociales del sistema judicial no eran continentes, eran depositados en el sistema de justicia. A mí me daban vista de esos niños y yo planteaba de que en realidad no podían tener un derecho de defensa porque no iban a tener un juicio justo, claro, porque eran no punibles y el decreto impedía que esos chicos tuvieran un juicio justo. Claro. ¿Y esos chicos llegan al ámbito de la justicia, digamos, por ser denunciados o por estar acusados de algún delito, si bien son no punibles? En ese caso la policía los detenía, era porque obviamente eran encontrados en situación de flagrancia cometiendo un delito o sospechados de haber cometido algún delito y eran detenidos por la policía o por algún civil y llevados ante la justicia, que le daba este tratamiento de objeto de tutela. O sea, el decreto lo que impide es un debido proceso legal a niños no punibles. En ese sentido viola todos los derechos, especialmente el derecho de defensa. Yo, que era defensor, mi rol era ser defensor de pobres y ausentes, de niños y adolescentes, me encontraba ante la imposibilidad de defenderlos. Y la segunda cuestión tiene que ver con la aplicación de penas, sí, ahora, a niños punibles después de los 16. El decreto lo que impide es la aplicación de penas a niños de hasta 18 años, y lo que dice es que la aplicación de penas puede ser recién desde cuando cumplen 18 años. Entonces lo que se produce es cuando un niño de 16 a 18 es juzgado, sí, y es sometido a un juicio de acuerdo a las reglas procesales de las provincias, en este caso la provincia de Buenos Aires tiene un sistema penal juvenil, si era juzgado y condenado en realidad antes de los 18 años, no se le podía aplicar pena hasta que cumpliera 18. Eso se llama técnicamente cesura de juicio. Había que esperar que el chico cumpliera 18 años para que el juez determine el tipo de pena. Y se le aplicaba la 2278 cuando cumplía 18 años. Bueno, hasta que cumplía 18 años está en un limbo. Es decir, no sabés, el niño que es sujeto de responsabilización y tiene que saber para qué se lo juzgó, el final del juicio era una incertidumbre porque no sabía la pena que se le aplicaba. Entonces yo los defendía y les decía, bueno, hay que sostener el juicio, vos sos inocente, era el caso que eran inocentes, tratábamos de mostrar su inocencia, pero cuando terminaba el juicio la pena no se le aplicaba. Y el chico me decía, ¿y ahora qué pasa? Y no, tenés que esperar que cumplías 18 años para saber la pena que vas a tener. El chico no entendía nada. ¿Y en esos casos permanecen institucionalizados hasta los 18? Y en el 90% de los casos permanecen institucionalizados sin certeza de la pena que se les aplica. Cualquier adulto, después de los 18 años, que empieza la adultez en términos penales y civiles, si es juzgado y condenado y encontrado culpable, sabe inmediatamente, tiene certeza, el derecho a la certeza de qué pena se le va a aplicar, sea perpetua, 10 años, 15, o a un 1 o condicional. Los niños no tienen esa posibilidad.
el derecho a tener certeza de la pena es también un derecho también de la defensa de poder apelar esa pena. Si a vos se termina un juicio y el decreto bendito 2278 te hace la cesura del juicio y te impide aplicar pena porque no tenés 18 años y no la vas a comprender, bueno, dame certeza de algo. Es necesaria la ley de responsabilidad penal juvenil para darle certeza a los niños sobre por qué se los juzgó y a qué son sometidos. Porque si no van a la cárcel y no saben por qué. ¿Y en los hechos cómo funciona esto de la disposición tutelar? Digamos, cada chico en poder de la justicia va a institutos que controla quién, cómo son. Los institutos son cárceles. Digamos, el eufemismo instituto que quiere diferenciar el sistema carcelario es un eufemismo. Digo, los institutos son lugares de encierros con barrotes iguales. Digamos, uno compara Olmos con Almafuerte, que son los dos centros de detención, digamos, de niños y de adultos paradigmáticos de la provincia, son iguales. Hasta te diría que el Almafuerte es casi más gravoso que Olmos, porque tiene pabellones, digamos, compartidos. El Almafuerte todavía tiene la celda de aislamiento. Sí, el chico comparte con las otras personas presas en pocos momentos del día, la recreación. O sea, está más gravoso incluso. Te estoy hablando de la provincia de Buenos Aires, donde es el ámbito donde yo era defensor de menores. Y el sistema de encierro es el sistema de encierro que tiene cualquier privado de libertad en este país, ¿no? Lamentable, de hacinamiento muchas veces, de condiciones malas arquitectónicas, de condiciones de alimentación muchas veces malas, digamos, infraestructura, digamos, de vieja data, y superpoblación, que es el gran problema que tiene el sistema penal juvenil desde el 2008, que empezó a aplicarse, por lo menos en la provincia de Buenos Aires, el sistema penal juvenil. Cuando arrancamos con un sistema tutelar donde había 300 tutelados, hoy la provincia de Buenos Aires tiene más de 1.000 chicos encerrados. Con lo cual, digamos, el decreto de la ley 2278 agrava esta situación. ¿Y antes qué se aplicaba en la provincia? Directamente el decreto de la ley 2278 y lo que es la ley tutelar provincial, la 10.0027, que era un decreto ley también de patronato. Hoy se aplica un sistema acusatorio, que tiene sus bemoles y es un sistema de flagrancia, con todos los problemas que trae la flagrancia para el sistema juvenil. Pero la principal, digamos, sigue siendo la 2278. Es la ley de fondo, sí. El gran problema que tiene hoy la provincia de Buenos Aires en términos penales juveniles es el decreto 2278 que permite estos limbos a los no punibles y la cesura del juicio y la prisión preventiva de niños y adolescentes por arriba de los 16. La mayoría de los chicos encarcelados están por las dudas presos sin condena firme. Y en cuanto a las condenas en sí, más allá de que no hubo más perpetuas después del fallo de la CIDH, sí hay, hubo hace poco una condena de 29 años. Hay condenas de chicos de hasta 30 años, con lo cual es equivalente a una prisión perpetua. O sea, el concepto de perpetua, digamos, supone 25 años o, digamos, sin las condicionales, sin los beneficios. Si un niño está privado de libertad de 30 años, por 30 años, y hay condenas de sentencias firmadas en la provincia de Buenos Aires por tribunales de responsabilidad penal juvenil de arriba de 20 años, son condenas perpetuas. O sea, la Argentina sigue incumpliendo el fallo Mendoza, dictando condenas que son equivalentes a perpetuas en el sistema penal juvenil actual de la provincia. Y esto es un problema también de la 2278, que si bien le da a los jueces la posibilidad de disminuir la pena, reducirla a la tentativa, no permite reducirla por el mínimo. O sea, lo que hay que hacer, este decreto es tan perverso que le da un marco de discrecionalidad a los jueces de aplicar una pena de 30 años como aplicar una pena irrisoria. Los jueces siempre eligen la pena más gravosa y aplican penas por arriba de 20 años. Lo que hay que hacer es crear una ley nacional penal juvenil que fije topes razonables, proporcionales y de última posibilidad para que los adolescentes tengan un sistema previsible de condena, ¿no? Esto también es el gran problema de la 2278, la brutalidad que permite en términos de discrecionalidad judicial. Claro. Esto se discutió más de una vez, de hecho, en 2009 lo llevó a avanzar bastante, siempre atado al tema de la edad, de bajar la edad. ¿Cómo ves eso, esa discusión? ¿Se puede dar sin
recurrir a bajar la edad o qué argumentos hay para no bajarla? ¿Cómo Sí. lo ves vos? No hay que detenerse a quedarse en esa discusión solamente. Yo soy de los que creen que la edad hay que sostenerla a los 16 años y por debajo de los 16 años solo pueden aplicarse medidas de protección, no de seguridad, que es lo que se aplica en la provincia de Buenos Aires conforme al artículo 64, que es otra forma tutelar de tratar a un niño como objeto. Medidas de protección conforme a la Ley Nacional de Protección de Niñas, Niñas y Adolescentes, la 26061 en su artículo 30, 32, 33, medidas de protección personal. Y el niño es punible a partir de los 16. La Convención y el Comité de los Derechos del Niño establece que si los estados han adoptado marcos de punibilidad a determinada edad, regresarlos o hacerlos disminuirlos significa regresar en derecho, o sea, usar el principio regresivo. Por lo tanto, la Argentina estaría violando el principio de regresividad si disminuye su edad de punibilidad a los 14, 13, 12, como algunos sostienen. Con lo cual también eso estaría dedicado por demagogia punitiva a acrecentar el problema de los jóvenes dentro del sistema carcelario. Sería terrible bajar la edad de punibilidad. Pero no hay que detenerse solo en eso. Hay que detenerse en la idea de una ley de responsabilidad penal juvenil que fije una edad de punibilidad, que sea un criterio de política criminal nacional, pero a la vez establezca escalas penales razonables para que estas penas que utilizan los jueces equivalentes a perpetuas no existan más, prohíba la pena perpetua y fortalezca el derecho de defensa y el debido proceso. Digo, el decreto 2278 no establece garantías, lo establece la convención que se incorporó al ámbito nacional en el año 98, 99 y tiene rango constitucional desde el 94. Hoy en día tenemos la convención por arriba del decreto ley Videla, 2278. Tenemos que usar la convención porque no tenemos ley, y la ley, el decreto ley es contradictorio de la convención, es inconvencional. Entonces, tenemos que operativizar la convención con una nueva ley nacional marco, que nunca tuvo la democracia, y bueno, permitir que esta ley tenga topes, sistemas alternativos de resolución de conflictos para niños, es decir, que un niño no sea necesariamente sometido a un proceso penal, que haya alternativas, que haya remisión, que haya posibilidad de una probation ampliada para niños y adolescentes. ¿Y hay discusiones abiertas en este sentido? No sé si proyectos legislativos, pero en el ámbito judicial se da el debate, ¿hay alguna intención? Yo creo que en este momento el proyecto Justicia 2020 está proponiendo la reforma penal juvenil, creo que está en el programa que está publicado en la web y que ha publicado el señor Ministro de Justicia. Digamos, si la intención del actual gobierno es modificar el decreto 2278, a mí me parece bien. Me parece mal que esa intención esté vinculada a un discurso de ley y orden y de baja edad de punibilidad. Si está vinculada a eso, a mí me parece un retroceso, porque volvemos al principio regresivo y volvemos a supeditar la discusión responsable de una ley penal juvenil al problema de la baja de la edad. A mí me parece que es una discusión que debe darse el Congreso más robusta y conforme a la Convención. Yo saludo si es con la buena intención de discutir un instrumento legal de la democracia que en realidad venga a darle garantías a los niños y adolescentes, no a someterlos a mayores penurias, ¿no? Me parece que en eso hay que ver con lupa qué propone Justicia 2020. ¿Puedes referirte, obviamente sin nombre, pero algún caso que hayas llevado donde hayas tenido que lidiar con los problemas que genera la 2278 y para dar un ejemplo concreto? Bueno, he tenido casos, sí, tuve casos graves de no punibles vinculados a hechos muy graves, donde el sistema penal lo que hacía era vincularlo al proceso, homicidios graves, hacerse cargo del hecho, para buscar la impunidad de un adulto. Esto es muy común. Cuando yo miraba la prueba, analizaba el expediente, me encontraba que había muy poca prueba, pero los jueces y los fiscales, y la policía principalmente, lo vinculaban al chico. Yo planteaba la inocencia del chico, digamos, en la preliminar, en el sumario policial, y los jueces y los fiscales me planteaban que eso no se podía probar sino en un juicio. Lo cierto es que era un no punible y no se lo podía llevar al juicio, por lo tanto, muchas veces homicidios graves quedaban impunes, siendo de que había pistas, puntas que podrían conducir a algún adulto, incluso casos que podrían conducir a algún reclutador.
esto de que muchos niños a veces son usados por adultos o por organizaciones criminales como soldaditos para cometer crímenes graves. Claro. Como son no punibles, uno no puede llevar a juicio a estos niños, entonces, digamos, el instrumentador, el adulto que está detrás, el narcotraficante que está detrás o el tratante que está detrás, digamos, queda impune. Entonces creo yo que si bien hay que sostener a los 16 años de edad de punibilidad y por debajo de los 16 tiene que darse lo que se llaman las medidas de protección, tiene que haber un marco o un ámbito donde las investigaciones, aun cuando haya no punibles implicados, puedan tener algún marco investigativo. Esto me parece importante porque se utiliza a los niños y adolescentes vulnerables, como instrumentos del delito, ¿no? Esto me parece importantísimo. O sea, y a mí me ha tocado defender a estos niños donde o no había prueba o había prueba, pero merecían un marco de discusión más profundo que un mero sumario policial. Y ahí tendrían carácter de víctima, incluso podrían tener, si están manejados por un tratante. Si son casos de trata de personas y se puede probar que en realidad quien es el autor detrás del niño es el que ha movido los hilos y ha conducido al niño casi borrando la posibilidad de su intervención psíquica en el hecho, lo que tenemos es una situación de autoría inmediata o en su caso un caso de trata de personas. Esto ha ocurrido, por ejemplo, en Rosario, en situaciones donde adolescentes han vendido droga dentro de los búnkers encerrados bajo llave por tratantes y narcotraficantes que no lo dejan salir si no venden a través de la mirilla. Esta situación de un niño que después es detenido en la situación de venta de narcomenudeo es un niño bajo situación de trata y es víctima de trata de personas. Claro que el sistema policial lo va a tratar como un adolescente que narcomenudea y un adolescente imputado de delito de robo o de asociación ilícita. O a todo evento lo va a considerar un adolescente subobjeto de tutela. Bueno, esto es un problema. Esto es un problema, porque ese niño es víctima de trata de personas. Los soldaditos muchas veces son víctimas de trata de personas y los reclutadores son tratantes. Eso es lo que también permite la 2278. Por debajo de los 16, dar un tratamiento de impunidad e impedir analizar qué hay debajo. Vinculando esto que estamos hablando con tal vez tu rol hoy, la discrecionalidad de los jueces y tiene una faceta de clase, digamos, y que ves en las villas con respecto a la justicia y los menores. Sí, la justicia penal juvenil o la justicia de menores, como se la sigue llamando, es una justicia de clase, obviamente que lo que hace es obviamente selectivizar adolescentes de las barriadas, adolescentes, digamos, por estereotipo criminal construido históricamente primero por el sistema tutelar, que son los niños de las clases pobres que están en situación de irregular y hay que institucionalizar, niños que están en la calle, que piden, que hacen limosna y son considerados por el sistema policial como la vagancia lumpen del sistema y que hay que de alguna manera depurar de las calles, ¿no? Este es un poco el principio tutelar hasta fines o mediados de los 90. Hoy en día ya ese sistema tutelar se ha hecho añicos y el sistema penal juvenil se mueve por el peligrosismo. Ya no es solamente chicos, pobres, que piden, ya no es el sistema de la irregularidad de esos adolescentes. Ahora el paradigma predominante dentro del sistema penal juvenil es el peligrosismo de los adolescentes. Es marcar adolescentes porque usan gorrita, porque tienen el color de piel oscura y porque están parados en una esquina y no se sabe qué están haciendo y me da miedo. Entonces, ese estereotipo, que ya no es el niño tutelado, sino es el niño peligroso, es el que selectiviza el sistema policial penal. Los pibes del conurbano, los pibes de la barriada de las villas de Ciudad de Buenos Aires. ¿Y la cobertura mediática sobre estos chicos incide? La presión mediática es la que termina perfilando, los sociólogos hablan de perfilamiento, de profiling, y lo llaman los sociólogos ingleses. Son los medios de comunicación los que perfilan esas identidades, esos prontuarios de rostros, formas de vestirse, formas de moverse, formas de tatuarse, formas de cantar y de hablar, porque también es la jerga y es el habla, es la forma de ser. Los medios van construyendo ese estereotipo de enemigo social que después consume el imaginario policial primero cuando los atrapa, en la vecinocracia
cuando los marca. Digo, el vecino que les teme alerta a los vecinos. Y después el sistema judicial cuando llegan. Ya están atrapados y se los traen acá, digamos, al Palacio de Justicia. O sea, y después la cárcel cuando le pone el moño en el sistema carcelario, ¿no? Pero digamos que la estigmatización por un primero y después la discrecionalidad de los jueces es como un combo bastante. Es un combo, pero cada perfilamiento es distinto. O sea, el sistema mediático construye un estereotipo de adolescente peligroso, digo, de las barriadas argentinas, que quizás no coincide con el de las barriadas de San Pablo y Río de Janeiro, que tiene otros tintes, racistas en muchos casos, porque, digamos, hay un punto donde está la xenofobia del adolescente está jugando con el nuevo racismo social. Digamos, los sistemas penales juegan al racismo hoy en día. En el caso de Argentina, el problema con el migrante, ¿no? Con la comunidad latinoamericana. Adolescentes ya no de las barriadas solamente, que no tienen trabajo, que están boyando muchas veces a la deriva, ¿no? Sino con la connotación de si son hijos de común paraguayos, bolivianos. Es decir, el sistema policial va perfilando o va mejorando el perfilamiento de qué adolescentes son sus clientes. Claro. Y obviamente que el sistema judicial va a consumir ese imaginario. No, a veces no lo consume, a veces lo desecha. A veces tenés que jueces más progres, otros no. Y a veces no les gustan los estereotipos policiales y a veces los consumen. El 90% los consumen. Claro. A veces los desechan. Cuando los consumen, lo que hace es convalidar el sistema de selectividad por etiquetamiento peligrosista, ¿no? Y entra a la cárcel ese perfil. Entonces tenés el 90% de las cárceles, el 95% de las cárceles de Argentina llenas de adolescentes del mismo color de piel, de la misma estereotipo de, digamos, de vestimenta, de forma de habla. Es decir, el sistema ha perfilado un tipo de población definido, ¿no? Claro. ¿Conoces ejemplos de otros países donde haya un régimen acorde a la democracia o a lo que tiene de, digamos, sacando lo que tiene de malo la 22 de 78, donde funcione la justicia? No. Argentina es un caso único de brutalidad penal, judicial, policial. A ver, a esta altura en Latinoamérica no hay países que tengan un régimen como la 2278. Tenés sistemas penales acusatorios que han derivado, que utilizan el sistema penal como un mecanismo de resolución de conflictos sociales, ¿no? Esto lo vemos en Salvador, lo vemos en Chile, lo vemos en Brasil, pero lo hacen con sistemas penales juveniles garantistas, digamos, con la declamación de derechos que hace la Convención. Han degenerado en eso, digamos, el sistema penal juvenil brasilero, que era histórico porque tenía un estatuto para la infancia anterior a la Convención de los Derechos Niños del 92, ha derivado hoy, lamentablemente, en un sistema de flagrancia y de persecución de la miseria y donde hay una tasa de adolescentes presos, digamos, descendientes de africanos, digamos, y es grave. Como en Estados Unidos también ocurre, en Colombia ocurre, pero Argentina todavía no ha modificado ni siquiera el sistema tutelar. Y las provincias están en un paso previo. Las provincias han adoptado, algunas, no todas, han adoptado sistemas procesales acusatorios, conforme a la Convención. Pero ¿Por como ejemplo, en cuál? la provincia de Buenos Aires. Y bueno, Entre Ríos. Entre Ríos, adoptado, Chubut, Neuquén. Sí, sí. El resto todavía sigue, además del marco 2278, con su ley tutelar procesal. Claro. Catamarca, Córdoba. Bien. Esto más a nivel de reflexión. En el relevamiento que estamos haciendo hay más de 400 leyes y tratados vigentes de la dictadura. Algunos son menores y otros tienen el peso de esta que estamos charlando. ¿Qué opinión te merece la vigencia de esta normativa, de estos decretos leyes? ¿Considerás que habría que dar esa discusión para tener leyes de la democracia, digamos? Es que yo creo que, digamos, el sistema de facto que ha sobrevivido, el sistema normativo de facto que ha sobrevivido en democracia, ha sido también, es responsabilidad de los jueces, ¿no? De que han continuado aplicando estas normativas, ¿no? De excepción, porque son normativas de excepción, fueron dictadas en momentos en donde no regía la Constitución. Creo que, digamos, ha habido dudas sobre su aplicabilidad. Creo, yo
a mi entender, digamos, el cambio constitucional, digamos, a partir de 1983 y sobre todo a partir de la reforma constitucional, estas normativas son inconstitucionales sin necesidad de que los jueces las declaren como tales. En el caso de la 2278 se ha planteado innumerables veces la inconstitucionalidad de este decreto y los jueces han titubeado, algunos la han declarado inconstitucional, inconvencional, porque es contraria a la convención, y otras la han ratificado. Entonces es como un estado gris de incertidumbre si este decreto es constitucional o no. Lo cierto es que no hay ninguna otra ley que pueda aplicar un sistema distinto al sistema penal, al Código Penal para niños y adolescentes que no sea la 2278, entonces se aplica. El gran problema que tiene es la pregunta que uno se hace. Este decreto lleva la firma de Videla. Está, digamos, la firma de Videla en el 2278. Los jueces aplican un decreto que lleva la firma de un dictador, pero la aplican. O sea, cualquier juez podría decir, esto no lo puedo aplicar, aplico directamente la Convención de los Derechos del Niño y no aplico la 2278 porque no puedo dar legitimidad a algo que está firmado por un dictador. Hay jueces que lo han hecho, me consta, que no la quieren aplicar porque consideran que lleva la firma de un dictador. Pero la mayoría de los jueces la aplica. ¿Y sabes qué es lo peor? Que la Corte Suprema de Justicia de la Nación la aplica. Y encima la declara constitucional en el fallo García Méndez Musa. Con lo cual, mayor es el nivel de perplejidad. Porque la Corte, este tema lo tiene en este momento la Comisión Interamericana, la Corte Interamericana, porque después del fallo García Méndez Musa se apeló. El CELS y la Fundación Sur la apelaron. Pero mayor es el nivel de incertidumbre si el decreto firmado por un dictador es avalado por la propia Corte. Entonces tenemos un problema mayor. A mi entender, si yo fuera juez, no aplicaría este decreto, aplicaría la Convención y le aplicaría a los niños y adolescentes las penas que establece el Código Penal y las disminuiría conforme los criterios y parámetros de la Convención. Obviaría el 2278. Eso no lo hace nadie. Por supuesto, digamos. Hay jueces que lo hacen. Me consta, en La Plata hay alguno que lo ha hecho, pero la mayoría no lo hace. Siguen aplicando el 2278 porque no tienen otro instrumento legal. Claro. Ante el vacío aplican el decreto firmado por Videla. A mí me parece que ante el vacío se puede construir normativamente a través de la Convención y el Código Penal un criterio jurisprudencial que pueda aplicar la proporcionalidad y la última ratio en las penas a niños y adolescentes. Penas mucho más bajas que las que se aplican y obviamente criterios mucho más progresistas que los que se aplican. La apelación, que bueno, ahora en poder de la Corte, ¿tiene algún plazo? La apelación se hizo directamente en ese momento, esto fue en el año 2009, 2010, ante la Corte Interamericana en la comisión, y creo que está en tratamiento, todavía no hay. Yo creo que la comisión la Corte va a volver a condenar al Estado argentino, tal como lo hizo con Mendoza, con las penas perpetuas, por la aplicabilidad del 2278. En Mendoza, cuando la Corte Interamericana condena al Estado argentino por aplicar 6 penas perpetuas, 5 penas perpetuas, que en realidad son más porque hay otras anteriores, obliga y exhorta al Estado argentino a modificar el decreto 2278. Hasta ahora el Congreso no ha cumplido con el fallo.